Buenas noches, o la hora que sea que estés viendo este video. Bienvenido a la clase número 45 de nuestro curso bíblico, Consejería Bíblica, de nuestro seminario bíblico Kyrie Jesucristo. Hoy día tenemos un taller en relación a las escrituras. Puede ser de repente que un creyente tenga la duda de que realmente la Biblia es la palabra de Dios, o si debe fundamentar su fe en un libro escrito por hombres. También podría tener ese criterio. O podría ser de repente simplemente cualquier persona que no sea creyente que tenga esta duda. ¿Ya? Entonces nosotros como consejeros bíblicos debemos saber afrontar esta duda, esta incógnita, esta situación. Hay mucho tema teológico, pero no nos da el tiempo para explicarlo todo en profundidad, pero lo que vamos a cubrir es más que suficiente, ¿ya? Así que, sin más preámbulos, pasamos rápidamente a nuestro estudio, a nuestro taller del día de hoy. ¿Qué podríamos hablar de la Biblia? Mucho, porque es el libro en el cual pues se ha escrito mucho sobre la Biblia. Muchos libros a favor, muchos libros en contra. Es el libro más traducido a nivel mundial y de forma universal. Es el libro más leído, es más conocido y seguirán aumentando o apareciendo más escritos en relación de la Biblia, ¿no? En contra o a favor. Entonces, es un libro importante. Podemos entenderlo así. Algunas observaciones interesantes podría ser, ¿tienes una religión? De repente la persona que se acerca es una persona que pues es religiosa, ¿no? De repente tiene su religión y tiene otro libro sagrado que no sea la Biblia. Podría ser, claro que sí. O peor aún, tiene una religión en la cual usa una Biblia o tiene una Biblia, pero tiene otro libro paralelo, de repente mucho más importante que la Biblia dentro de su religión. ¿Ya? Así que toda religión tiene un libro sagrado. Esa es parte de la fenomenología de la religión. Hay una pregunta interesante. ¿La Biblia fue escrita por hombres? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? La respuesta es sí, definitivamente. Por supuesto que fue escrita por hombres. Entonces nosotros, de ahí ya viene de la duda, ¿no? La palabra Biblia como tal no se encuentra en la Biblia, ¿ya? No se encuentra la palabra. Encontramos biblios que en el griego es un libro, un solo libro, y varios libros que la palabra que se usa es biblión, ¿no? El plural en el griego es la N, biblión, y de ahí deriva la palabra Biblia. Y ya como es un libro sagrado, es un escrito sagrado, nosotros le hemos puesto, le ponen Santa Biblia o las Sagradas Escrituras. ¿De acuerdo? Otra pregunta de repente interesante podría ser, ¿crees en Dios? Porque podría ser que la persona que se acerca a ti como consejero, como consejera bíblico, este, mm, tenga una idea totalmente diferente de Dios. De repente, en base a su religión, en base a su cultura, en base a su creencia, en base al lugar donde ha nacido, él cree, entiende a Dios de una manera totalmente diferente. Ya, puede ser, claro que sí. ¿Conoce a Jesucristo esta persona? ¿Conoces a Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Qué entiendes de Jesucristo? ¿Qué sabes de Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? ¿Vino Jesucristo? ¿Por qué murió en una cruz Jesucristo? O sea, preguntas sencillas que nos van a ayudar a hacer un marco de cómo piensa la persona, cuál es su cosmovisión en relación a Dios y a la Biblia. De repente es un hombre muy influido, muy influenciado, perdón, por pensamientos filosóficos, pensamientos bastante racionales, como dice lo que puse acá, no creo en la Biblia, solo en razonamientos lógicos, un hombre que simplemente basa su fe en algo lógico, o basa su fe en la razón, ¿sí? De ahí va a haber un libro muy interesante, cortito nomás, por ahí que te lo recomiendo, que se llama Huyendo de la razón, ¿no?
que trata justamente eso, ¿no? Hay muchas personas que son muy académicas, tienen muy altos estudios, maestrías, doctorados, son académicamente, son pues, digamos, hasta eruditos en su área, en su materia, pero eso los ha llevado pues a pensar de que Dios es totalmente inexistente. Dios no existe. La filosofía a veces los ha llevado a pensar eso. Y a veces sus estudios, sus altos estudios, los ha llevado a pensar de que Dios no existe. Hay grandes mentes de la humanidad que simplemente han sido ateos, han negado a Dios. ¿Ya? Entonces, el hecho de ser de repente experto, erudito en una materia, en una rama, en una ciencia, no garantiza pues que necesariamente tengan una relación con Dios. ¿Ya? Muy por el contrario, sea ateo o simplemente agnóstico, ¿no? Un ignorante de Dios. Entonces, es importante hacernos un marco con la persona que estamos conversando o que tiene esta duda o simplemente se acerca de una manera, digamos, amigable, amistosa, con una duda que tiene en su corazón, no solamente en su mente, sino también en su corazón, si Dios existe, si Dios es real, si debe creer en un libro escrito por hombres. Entonces, si su acercamiento es en base a la duda, puede ser que el Espíritu Santo esté haciendo una obra en este hombre o en esta mujer. Y nosotros debemos ser llanos a escuchar. Pero si hay alguien que quiere simplemente debatir o argumentar o imponer sus pensamientos o sus criterios ateos o agnósticos, simplemente pues no desperdiciemos el tiempo y no tiremos las perlas a los cerdos ni lo sagrado a los perros, dice la Escritura. Entonces, pero si alguien tiene esa duda, esa espina en el corazón, nosotros tenemos que ayudarle a solucionar o aclarar las cosas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a aprender en en este taller. La pregunta es, ¿tú tienes un Dios y crees en Dios? Sí, hay personas, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de tener compañeros, amistades en el trabajo, cruzarme con diferentes personas y dentro de ellas también decir, bueno, yo creo en Dios, solamente en Dios. Yo no tengo ninguna religión, yo no creo en santos, yo no creo en ídolos, yo no creo en Jesucristo, yo solamente Dios, Dios Padre, nada más, nada más. Y la Biblia, no, nada de Biblia. Yo sé que Dios existe y nada más. Interesante. ¿Podría decirse, esta persona es salva? ¿Esta persona tiene una relación con Dios? Y la respuesta es no. Es un hombre que definitivamente ha entendido que existe Dios. Lo ha entendido. Su razonamiento le ha hecho entender que existe Dios, que Dios es real, pero su acercamiento a Él es totalmente, digamos, contraproducente, porque nadie puede llegar al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Y el que niega al Señor Jesucristo no puede tener al Padre. El único camino o el único puente entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Entonces, si desecha al Señor Jesucristo, definitivamente no tiene una relación con Dios, porque ¿quién nos reconcilia con el Padre? El Señor Jesucristo. ¿Ya? Tengo un estudio sobre crecimiento espiritual, está en YouTube, lo pueden buscar, ahí hay una serie de estudios teológicos por bloques, ahí puedes aprender un poquito más. De repente tú recién este video llega a tu celular, a tu computadora, a tu televisor, como lo estés viendo, y no es casualidad, porque para Dios no hay nada casual. Algo el Señor quiere mostrarte y espero que Dios me use para que tú puedas comprender eso. ¿Cómo puedes conocer a Dios? De repente tú eres un hombre o una mujer muy fervorosa o fervoroso religiosamente y no tener una relación con Dios y no conocerle a Dios. ¿Puede ser eso posible? Claro que sí, porque ninguna religión te acerca a Dios como realmente debes hacerlo, a través del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? ¿Cómo podemos conocerle entonces? Acá, hay que ir a los orígenes, ¿no? Al Génesis, el Génesis. Génesis viene de orígenes, ¿no? Es una palabra del griego, así le pusieron a este primer libro de las Sagradas Escrituras, Génesis. En el hebreo no se llama así, se llama Bereshit, Bereshit, Bereshit.
en relación a la primera palabra con la que comienza Génesis, ¿ya? En el principio, Bereshit, ¿ya? En el hebreo. Después ya en la traducción al griego le pusieron Génesis, ¿ya? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, no. Pero bueno, no es el tema de hoy día, pero quería darte este dato plus, porque acá aprendemos de todo un poquito conforme el Señor nos va mostrando. El Génesis 3 trata sobre la caída del hombre, cómo el pecado entró en la humanidad y cómo con ella la muerte, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esto? Dice, pero la serpiente era astuta. ¿La serpiente quién es? Satanás, el dragón, la serpiente, la dragón antiguo, la serpiente antigua, el engañador, porque engaña desde el principio y es homicida, dice la Escritura. Que el Señor lo reprenda, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso le dijo la serpiente a la mujer. Y la mujer dice, no, estás hablando mal, estás diciendo mal. Y la mujer le responde y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Ya? Eso dijo Dios. ¿Qué dijo? No coméis de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso dijo Dios. Pero la serpiente, en su astucia, en su maquinaria de mentira, dice, Dios ha dicho, no comáis de todo árbol que hay del huerto. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? De repente no nos damos cuenta, pero lo que Satanás está haciendo está tergiversando o cambiando lo que Dios había dicho. Dios dijo, no comeréis de ese árbol del conocimiento del bien, y le especifica dónde estaba ese árbol. Y Satanás, ¿qué hace? Trastorna, cambia, y dice, no comáis de todo árbol, dice, no estaba, o sea, envuelve, distorsiona lo que Dios había dicho. ¿Sí? Ya, mira, espero que te estés dando cuenta. Sigue la conversación y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Que el día que comas de ese árbol, ciertamente, ciertamente moriréis. ¿Qué dice Satanás? No, no vas a morir, no vas a morir. O sea, Dios dice A y Satanás dice, no, B, es B. O sea, Satanás no solamente pervierte la palabra de Dios, sino que también la niega. Dios dice esto, él dice no. O sea, no solamente la pervierte, sino también la niega. Dice, no, no es así, no es así. La niega, ¿ya? ¿Qué más dice? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Eso fue verdad? Sí, eso es verdad. Y seréis como Dios. Eso es relativamente verdad. Sabiendo el bien y el mal. O sea, mezcla verdades con mentiras. Que si usamos la lógica, viene a ser mentira. Entonces, eso es lo que hace Satanás. Pervierte la palabra de Dios, niega la palabra de Dios y crea un nuevo argumento entre mentiras y verdades para distorsionar lo que Dios había establecido. ¿Te imaginas si esto hubiera continuado durante toda la historia del hombre? ¿Cómo se hubiera, si en la actualidad, teniendo la escritura, el hombre decide creer otra cosa? Si teniendo el camino correcto, el hombre decide tomar otros caminos, ¿te imaginas lo terrible que hubiera sido para el hombre si Dios no hubiera decidido rebelarse? Entonces, Dios decide rebelarse. Y qué bueno que haya sido así. ¿Ya? Y eso en lo que es teología, nosotros vamos a conocer como la revelación general. ¿Cuál es la revelación general? No estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de la revelación general. ¿Cómo Dios se revela al hombre de forma natural, con la creación? ¿Cómo lo hace?
con toda la creación, con toda la creación. Por eso el salmista dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Esta versión es Nueva Traducción Viviente, por si acaso lo quieras buscar después. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios a través de la creación, o sea, el que ve la creación dice, oye, santo Dios, esto no es producto de la casualidad, ni producto de una explosión, ni producto de una evolución, esta es una obra magistral, es una obra maestra. Esto hay un ser superior que ha hecho todo y titito esto con su poder. Y Romanos 1.20 dice, pues, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, dice Romanos 1.20, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Eso dice. El que ve la creación, el que se mira frente a un espejo, dice, esto no es producto de la casualidad, esto no es producto de muchos millones de años, esto es producto de una creación. Entonces Dios se revela a través de la creación, eso es lo que se conoce como la revelación general. Hay una revelación, hay otra revelación que se conoce como la revelación especial, cuando Dios decide revelarse al hombre a través de sueños, a través de visiones, a través de apariencias físicas. Todos estos puntos tienen un sustento bíblico, ¿ya? Sueños, visiones, todo eso está en la escritura, cómo Dios se revela a Daniel, a Abraham, a Moisés, ¿ya? A través de la zarza ardiente, a través del ángel de Jehová, a través de ángeles. Entonces, se revela, ¿de acuerdo? Eso está plasmado, sustentado en la Biblia, que es la parte de la revelación especial, la Biblia. Y también Dios decide revelarse a través de la segunda persona de la Trinidad en el Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? En el Señor Jesucristo. Eso es lo que en teología se conoce como la revelación especialísima, o sea, Dios revelándose a través de la segunda persona de la Trinidad, viniendo a encarnarse, ¿ya? Para mostrar, para pagar, para cumplir, para redimir al hombre perdido, caído. ¿De acuerdo? El error del Edén, Dios corrigiendo en la segunda persona de la Trinidad, viniendo a encarnarse para morir en una cruz. Por eso que el Evangelio, según San Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Exegomai. Exegomai es en el griego. ¿Por qué lo digo? Y como este no es una prédica, esto es un estudio bíblico, me permito hacer estos tecnicismos para que tú de repente después puedas profundizar y buscar esto. Esto está en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, versículo 1, versículo 14, versículo 18. Exegomai, ¿qué es eso? Exegomai, de ahí deriva la palabra exégesis, que es extraer un texto, extraer el contenido y revelar ese contenido. Eso es exégesis, ¿ya? Lo que Dios dice en su palabra. Entonces, el Señor Jesucristo ha revelado al Padre y le va a decir, ¿no? ¿Por qué quieres ver al Padre? Si has visto al Padre, si me has visto a mí, has visto al Padre, le va a decir a Felipe, si mal no recuerdo. Sí, claro, claro que sí.
Hebreos, la epístola a los Hebreos dice también lo mismo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, toda la creación. ¿Ya? Y continúa y continúa y continúa. ¿Sí? Entonces, Dios decide revelarse. ¿Ya? Dios decide revelarse a través de la escritura. La escritura, la Biblia ha sufrido persecución, los hombres de Dios, se han quemado muchos escritos, pero a Dios a lo largo de la historia del hombre ha preservado la escritura y la tenemos ahora nosotros en forma de la Biblia, como nosotros lo tenemos ahora en nuestros libros, como la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, Dios se revela a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia nosotros le podemos conocer y comprender que hay un enemigo también que desde el comienzo de la historia del hombre trató de pervertir, cambiar, mentir, negar la palabra de Dios. Pero Dios nos cuenta todo eso en la Escritura. Hay un plan de Dios, todo el plan de Dios revelado en las Escrituras. ¿Ya? Pero hay otros libros también. Alguien puede decir, sí, pero los hindús o el hinduismo como religión tiene también su libro sagrado. Claro que sí, por supuesto. Y es un escrito incluso mucho más antiguo que la Biblia. Claro, el Bhagavad Gita es más antiguo que la Biblia. ¿Puede ser eso posible? Sí, claro que sí. El zoroastrismo es por ahí también contemporáneo, con el Zendavesta. El Corán es un poco más actual, es más de esta era, digamos, ¿no? Más de esta época, es del siglo VII, ¿no? El Corán es del siglo VII. No tiene la profundidad de la antigüedad, ¿ya? El Corán viene del siglo VII, ¿ya? El budismo también tiene sus libros, el confucianismo, el Wuching, que son los 5 rollos o los 5 libros del confucianismo. El primero, el más conocido, es el I Ching. El sintoísmo también, que es una religión japonesa. El mormonismo, con el libro de Mormón, o el libro de Moroni creo que es. ¿Ya? Entonces, todos los libros, perdón, todas las religiones tienen su libro sagrado. Entonces, la Biblia podría ser un libro sagrado más, como de cualquier religión. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Pero, ¿cuál es la diferencia? Y ahí seguimos haciendo hincapié en que la Biblia, y no contradecimos al que dice que la Biblia es un libro escrito por hombres. No contradecimos, no lo contradecimos. ¿La Biblia es un libro escrito por hombres? Claro que sí, claro que sí. Es más, por encima de otras, de estas religiones, que muchas de ellas tienen una procedencia bastante mística, digamos, bastante, digamos, mágica o milagrosa, en el sentido de que en uno de los casos, un ángel le entrega ya el libro escrito, me parece que es el Corán, ¿ya? El Corán le entrega ya hecho al profeta Mahoma, le entrega hecho el Corán, ¿ya? Eso no estamos hablando de cosas que no son, esto es conocido, lo puedes investigar, lo puedes googlear y ahí vas a encontrar toda esta información. ¿Ya? En una cueva, el ángel Miguel, me parece que es, le entrega el libro, el Corán ya hecho al profeta Mahoma. El mormonismo, más o menos también por ahí, ¿no? Que un ángel lo guía y encuentra enterrado unas tablas del libro del Mormón, unas tablas de oro, ¿ya? En América, América del Norte, ¿ya? Entonces ahí comienza este tema del mormonismo, ¿ya? O sea, si comenzamos a investigar sobre cada uno de estos libros, vamos a darnos cuenta de que muchos son como guimeos mágicos o místicos o que aparecieron hechos, ¿no? Ya estaba hecho, ya. Ahí no, el hombre no tuvo que escribir nada, ya estaba hecho, ya. ¿Ya? No así la Biblia. La Biblia no es así. Y la Biblia, vamos a encontrar varias características.
¿Ya? Por ejemplo, que la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres, o sea, 40 autores, con diferentes oficios, reyes, profetas, pescadores, médicos, recaudadores de impuestos, pastores, ya dije reyes, ¿sí? Entonces, diferentes oficios, ¿ya? Entonces, 40 hombres, diferentes oficios. ¿Qué más? En tres idiomas diferentes, obviamente, en tres idiomas como son el hebreo, el griego y algunas partes en arameo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, algunas partes, ¿ya? El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego koiné, para ser más exacto, griego común, ¿ya? Y arameo en algunas partes, o sea, tres idiomas. Durante 1500 años. 1400 años antes de Cristo, ¿no? Con Moisés, se le atribuye la autoría a Moisés del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Y el último escritor, que fue el apóstol Juan, en la isla de Patmos, en el año 90 aproximadamente, ¿no? 100 años después de Cristo y 1400 antes de Cristo, suman más o menos 1500 años en los cuales se recopiló las Sagradas Escrituras, pasando un canon, canon del Antiguo Testamento y canon del Nuevo Testamento. No tenemos el tiempo para explicarlo, pero fue un canon, no es como a veces lo plantean, ¿no? También he escuchado esto, dice, ah, sí, pues, pero algunos dijeron, ya, este libro sí, este libro no, a conveniencia, este libro no quiero, este libro sí quiero, o sea, fue un canon, como quien diciendo, nos reunimos ahora, nos tomamos un café y vemos cuál nos conviene. No, 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 fueron a lo largo de muchos años. El filtro del canon tiene muchos años, ¿ya? Para poder ser, digamos, insertados o aceptados dentro de la escritura como nosotros la tenemos ahora, ¿ya? Es un tema amplio el tema del canon. ¿Qué más en relación a las Sagradas Escrituras, la Biblia para nosotros? Que tiene unidad. La Biblia tiene unidad. La Biblia no se contradice, ¿ya? No se contradice. Muy por el contrario, que alguien quiera de repente decir, pero acá dice una cosa, acá dice otra cosa. No, todo tiene una explicación, todo tiene unidad. Esa es una gran ventaja que tiene la escritura, ¿ya? Si tú eres lógico y todavía no crees en lo que Dios dice en la Biblia o no crees que es la palabra de Dios, y yo decido inventarme una historia, vamos a asumir. Yo decido inventar, o tú decides inventarte una historia, tú que no crees. Tú decides inventarte una historia. Te inventas una historia así, fantástica, ¿ya? Te la inventas. Y esa historia se la transmites a tu hijo, ¿ya? Tu hijo continúa esa mentira. Y tu nieto retoma de su padre, o sea, de tu hijo, esa mentira. Y continúa. Y va a pasar de repente unos 80 años o 100 años, y tu bisnieto ya no va a tener la misma visión de la mentira que tenías tú, y le va a añadir parte de sus ideas, ¿ya? Y va a llegar un momento en que esa mentira se va a hacer insostenible, porque va a haber incongruencias, va a haber algo que, bueno, esto no está bien, pero ¿por qué dijo este acá? ¿Pero por qué dice lo otro? ¿Me entienden? Y de ahí lo maravilloso de que la escritura fue escrito por 40 hombres. 40 hombres que algunos de ellos no se conocieron definitivamente a lo largo de los 1500 años, en dos idiomas diferentes, a través de 1500, en tres continentes, no en tres países, tres pueblos, no, tres continentes diferentes, obviamente. África, Asia, Europa, o sea, tres continentes diferentes durante 1500 años. Y la Biblia guarda unidad, ¿ya? Otro punto a favor de las Sagradas Escrituras, si pudiéramos de repente juntarnos todas las religiones y cada uno con su libro sagrado y tendríamos que argumentar, este sería pues puntos totalmente, en esto ya tumbaría el resto, ¿no? Arqueología, por ejemplo. Se han encontrado, lo que dice la Biblia, se ha encontrado de restos arqueológicos.
de etnias que habla la Biblia se ha encontrado. Geografía, también. La Biblia habla de geografía que, con nombres de lugares que hasta la actualidad siguen vigentes. Esos nombres no han cambiado. ¿Ya? O sea, existen esas ciudades. Tú lees, por ejemplo, un poquito, yo no he tenido la oportunidad, un vistazo, el libro de Mormón o el libro de Moroni, y habla de pueblos que no se pueden comprobar, lugares que no se pueden comprobar, geografía, lugares que no se pueden comprobar. Y de ahí ya quedaría descartado ese libro. ¿Mm? Habla de historia universal, habla de personajes de la historia universal, de Ciro, de Nabucodonosor, eh, hace referencia a Jerjes, ¿no? Al rey Asuero, habla de imperios a lo largo de la historia del hombre, de la historia universal, habla de imperios, o sea, tiene ese punto a favor. Evidencia interna, la Biblia dice algo y se cumple algo, o sea, tiene esa evidencia que se dice y es lo que dice. Y la evidencia externa son las diferentes muestras que se tienen. Por ejemplo, tenemos escritos de Herodoto, tenemos escritos de Julio César, tenemos escritos de Platón, tenemos escritos de Aristóteles, y tenemos contados escritos, manuscritos del siglo X, por ejemplo. Tenemos 8 manuscritos de Julio César, no recuerdo ahorita la obra de Julio César, se tiene solamente 5 manuscritos. De Platón, Aristóteles tienen 8, 7 escritos. De la Biblia hay más de 19.000 manuscritos y que tienen una antigüedad mucho más atrás. ¿Ya? Entonces, esa es la evidencia externa, la arqueología, lugares, he encontrado pues, Sodoma, la tumba de tal, la tumba del otro, arqueólogos ateos, ¿ya? Por ahí está Bray, si no me equivoco, está Bray, está el mismo, McDowell también, que era ateo, ateo, ateo. O sea, hay varios hombres ateos, arqueólogos ateos, que dijeron, voy a demostrar que lo que dice la Biblia no es verdad. Y en ese afán de buscar argumentos para refutar a la Biblia, tuvieron su encuentro con Cristo. Tuvieron su encuentro con Cristo y se convencieron ellos mismos con sus propias evidencias de que realmente lo que Dios dice en la Escritura es verdad. ¿Ya? Entonces, esto es maravilloso. El mismo apóstol Pablo escribiendo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada, soplada, exhalada. Es como cuando uno habla, exhala, ¿sí? Yo estoy hablando y estoy exhalando. Eso es, Dios sopla, aliento, exhala, ¿ya? Eso es lo que está diciendo Dios exhalando su palabra, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. El apóstol Pedro también lo dice, ¿no? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados, soplados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y ahí entramos a un punto en que la autoría de la escritura es de hombres, sí, correcto. Pero también tiene doble autoría. La autoría es de Dios. Dios inspira su palabra. Y acá llegamos a 3 palabritas en relación a la teología. Una de ellas es la revelación. Dios se revela al hombre a través de a los profetas. Dios muestra al hombre, le habla al hombre, le hace ver al hombre, lo hace ver en visiones, lo hace soñar al hombre, se presenta al hombre, ¿sí? Entonces se revela. ¿Y qué hace? Dios inspira a los profetas, a los agiógrafos, agio santo, grafo, escritor, al escritor santo, así se le conoce en el griego, es
agiógrafo, el autor santo, inspira a estos hombres. No tenemos el tiempo para ver los diferentes tipos de inspiración que se entienden, pero lo que sí les voy a decir es que no es la inspiración que viene Dios, posee un hombre y como máquina de escribir, ¿no? Comienza a escribir. No, no, no. Dios usa hombres, inspira a hombres, les manda a hacer cosas a hombres. ¿Sí? Por ejemplo, al profeta Jeremías. Le dice, Jeremías, anda, agarra esa correa, ¿no? Un cinto, una correa, llévalo a tal sitio y lo vas a enterrar en una piedra. Y lo lleva, ¿no? Y Jeremías tiene que caminar muchos kilómetros, muchos kilómetros. Y ahí entierra la correa, regresa Jeremías a su sitio, y está ahí, pasa un tiempo, y le dice, Jeremías, ¿te acuerdas de la correa? Ahora anda, recoge. Y Jeremías va nuevamente, ¿no? Y mira cómo se ha podrido la correa. Le dice, así está mi pueblo. ¿Ya? A Isaías, a lo largo de un año, prácticamente ese hombre estuvo andando desnudo, prácticamente. ¿Está en la escritura? Claro que sí. A, Os, a Amós, Amós, Oseas, a Oseas le dice, Oseas, ándate a la calle y cásate con una prostituta. Lo hace, o sea, Dios inspira a través de su Santo Espíritu, a través del hombre, y usa al hombre para escribir su palabra santa. Por eso que la escritura, mis hermanos, amigos, hermanos, consejeros bíblicos, tú de un versículo nada más puedes hacer toda una prédica de todo un día. Porque la palabra, a veces son palabras tan sencillas, y cuando tú estudias en el griego, palabras, dos, tres palabras, a veces palabras compuestas, se componen antes y después una palabra se vuelve una sola palabra, y esa sola palabra dice mucho. Y esa es la riqueza también del griego, ¿no? ¿Cómo fue usado el griego? Porque el griego es rico también. Entonces, de un solo versículo te puedes meter en una profundidad. Yo me maravillaba cuando estudiaba eh, para realizar los sermones. Muy bien, como le decía, entonces yo estaba recuerdo que estaba en el seminario y estudiábamos homilética y el maestro, el pastor nos daba un pasaje bíblico, decía, en base a este pasaje bíblico, cada uno realice una predicación expositiva. Y definitivamente salíamos cada uno a dar nuestra prédica y cada uno salía una cosa, uno otro decía otra cosa, pero en relación al tema, ¿me entienden? O sea, no diferentes interpretaciones, pero la interpretación es una sola, sino la capacidad de poder aplicarse, la implicancia que tiene la escritura en la vida del hombre. Entonces, con un solo versículo, ¿no? Éramos nosotros aproximadamente 18 o 20 más o menos estudiantes, y cada uno tenía su propia prédica, ¿no? Y el pastor obviamente nos iba afinando en algunas cosas que nos descarrilábamos, ¿no? Pero la palabra de Dios es profunda, muy profunda. Y para nosotros la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios, no solamente porque lo espiritualicemos, decimos, la palabra de Dios, no, es porque en la Escritura encontramos estos pasajes bíblicos en los cuales dice, Jehová Dios dijo Dios dijo a Jacob, o sea, Dios dijo, ¿no? O el profeta hablando en el nombre de Dios, ¿no? El Señor dice, ¿no? Entonces, por eso, porque el mismo Dios, encontramos pasajes bíblicos donde el mismo Dios se expresa y se dirige al hombre. ¿De acuerdo? La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Sin considerar los deuterocanónicos, ya no vamos a entrar en ese tema también porque no tenemos el tiempo, tenemos otros estudios al respecto, pero son 66 libros, ¿de acuerdo? 66 libros inspirados por Dios, cada uno de ellos.
maravillosamente inspirados por Dios, todos. Aún los libros que a veces uno se pone a leer Levítico, Números, que el hijo de fulano de tal, de fulano de tal, de fulano de tal. Todo tiene un porqué. Hasta que llega el Señor Jesucristo, de ahí ya no importa la genealogía, de ahí ya se pierde la genealogía, ya no hay. Hasta el Señor Jesucristo, por eso que Mateo da una genealogía, Lucas da una genealogía, y se refiere a los escritos que están en el Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia es maravillosa, mis hermanos. Es la palabra de Dios, no porque simplemente lo espiritualicemos. Ya el salmista va a decir la palabra de Dios, la ley de Dios, el escrito de Dios es más deseable que el oro refinado, dice la escritura. Y más dulce que la miel. Cuando uno lee como un verso nada más, dice, ah, qué bonito, más deseable que el oro, más dulce que la miel, qué bonito. Dice, no, pero si uno se mete en el texto, ¿qué es lo que más podría hacer rico al hombre? ¿Qué cosa es lo que más anhela el hombre que está matado de repente por eso? El tener esa riqueza, que es el oro, ¿sí o no? El oro, claro, la gente oro va, entonces, oye, acá hay oro, ahí está en tal sitio hay oro, la gente va a buscar oro. La gente quiere oro, la gente quiere enriquecerse, quiere riqueza material. Pero dice que la palabra de Dios es más deseable que el oro. ¿Te imaginas cuando tú llegas a comprender la riqueza de la palabra de Dios? Dice, oye, el oro, eso no me importa. Porque el oro, yo voy a estar en una ciudad donde el piso, las calles son de oro, como, ¿no? Dice la escritura en Apocalipsis eso, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué me voy a preocupar yo de oro en este tiempo si voy a tener una eternidad de oro, con puertas de perla? Eso está en la escritura. ¿Y qué pasa si el hombre no come? ¿Qué pasa si no comemos un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana? Qué terrible, ¿no? En lo que conocemos del hambre es terrible, el hambre es terrible. Pero cuando tú tienes esa hambre, hambre, hambre así terrible, y tu cuerpo te pide comida, alimento, energía, nutriente, la miel es un alimento por excelencia. Te animo a investigar sobre la miel. Ya hace poco veía digamos, un corto documental sobre la miel, la importancia de la miel, y entendí por qué se usaba un palito. Siempre veía ahí un palito, ¿no? Como una cuchara o un cucharoncito de madera. Y yo decía, bueno, este es un tema tradicional, pero no, tiene su porqué. Porque si tú usas una cuchara metálica, la miel tiene enzimas vivas. Cuando tú usas una cuchara de metal, matas a esas enzimas. ¿Ya? Por eso que se usa o una cuchara de miel o se usa ese instrumento, digamos, ese cucharón de madera, de palo, decimos nosotros, ¿no? Entonces, tiene su porqué. Entonces, si yo tengo hambre, ¿qué es lo que me podría de repente reanimar? La miel. Entonces, mi cuerpo me pide azúcar, me pide alimento, me pide energía y la miel me la va a dar. Y la miel es dulce, es un manjar a la boca. Entonces dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Entonces, si tú dices que no crees en la Biblia porque es un libro escrito por hombres, definitivamente que no has entendido la importancia del oro y de la miel, que la escritura es mucho más por encima de ellos. ¿Ya? Esto es genial, por eso les digo, cuando uno se mete realmente en el texto, uno se maravilla realmente. ¿Qué dice Pedro? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche para el cristiano, para el creyente? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la leche espiritual, el alimento espiritual. Nosotros los creyentes, cuando venimos a Cristo, tenemos un nuevo nacimiento. Nacemos de lo alto. Tenemos un nuevo nacimiento, somos recreados, somos regenerados y nacemos de nuevo, tenemos un nacimiento espiritual, ¿ya? Entonces, cuando uno nace,
Es un bebé, obviamente, ¿no? Un bebito. ¿Y el bebito qué quiere? ¿Qué pide? Llora si no le dan el pecho de mamá, ¿sí o no? Ese bebé quiere leche. Va a buscar el pecho de su mamá, ¿ya? Y va a buscar la leche para alimentarse, para saciar su sed, para saciar su hambre. Entonces, un cristiano, un creyente, nacido de nuevo, lo primero que siente es ese impulso de querer comerse la Biblia, de querer estudiar la Biblia, de querer conocer a su Señor a través de la Biblia. Es la única forma, la única fuente, digamos, aparte de la revelación general que ya la expliqué, que nosotros podemos conocer a Dios. No hay otro lugar. Tú puedes tener tu convicción y decir, no, yo creo en Dios. Sé que existe Dios, sí, pero no le conoces. No sabes cómo suena su voz. ¿Así? ¿Cómo es escuchar? No, yo he escuchado a Dios, Dios me habló. No, 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 nada de eso. Tú escuchas la voz de Dios a través de su palabra, a través de la Escritura. Por eso que el Señor Jesús, el buen pastor, Juan, Evangelio según San Juan 14, o 10, 10, dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen. Yo las conozco a ellas y ellas me conocen, dice. Ellas oyen mi voz y me siguen. ¿Te imaginas? Y si tú no conoces la voz de tu Señor, tú vas a estar siguiendo cualquier viento de doctrina, cualquier filosofía de hombre, cualquier religión demoníaca. Porque no conoces la voz de tu Dios, no conoces la voz de tu pastor, no conoces la voz de tu amo, de tu Señor. Porque no te metes a leer su palabra. Porque no le conoces porque dudas de su palabra. Porque no estudias su palabra. ¿Mm? Examíname, oh Dios, dice acá el salmista David, y sondea mi corazón, sondea mi, mire, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Cómo puede hacer Dios eso? A través de la inspiración, ¿ya? A través de la inspiración. Y hubo un corte que no expliqué acá, ¿ya? Entonces, volviendo a este punto, revelación, Dios se revela, inspiración, Dios inspira al hombre y también el Espíritu Santo nos da la iluminación. ¿Para qué? Para comprender su palabra, ¿ya? Porque para el hombre, para el gentil, es locura, dice. Para el griego es locura. Para el hombre natural, la palabra de Dios es locura. Esas son tonterías, son locuras. Eso pueden creer tontos nada más. No lo entienden. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y ahí viene la iluminación del Espíritu Santo. El Salmo 119, te animo a leerlo, Salmo 119, un salmo muy largo y habla de la palabra de Dios. Dice en ese salmo vas a encontrar que dice que la palabra de Dios hace sabio al necio, hace sabio al humilde, hace sabio al poco entendido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da esa iluminación. ¿Ya? Dios se revela, inspira a hombres y ahora a nosotros nos ilumina para poder comprender su palabra. Locura para el gentil, pero para nosotros eso se discierne espiritualmente. Y para el judío, tropezadero, dice. Para el judío es tropezadero, no quiere creer el judío. Acá está, 119, tenemos que leerlo, completo, es largo, pero habla sobre la palabra de Dios. Y este versículo es genial que dice, el capítulo 119, versículo 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Reina Valera dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Ya? Uno dice, mira qué bonito este verso, qué bonito, pero no te estás metiendo en el texto. Porque cuando tú te metes en el texto, los que tenemos de repente las vivencias de estar en un lugar, digamos, bastante alejado de la ciudad, de la urbe, en una zona muy rural, muy campesina,
Ahí, por ejemplo, no hay iluminación eléctrica. No hay calles pavimentadas con postes de luz, con iluminación exterior. No hay. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay lamparines, velas, alcusas, Petromax, se llamaban antiguamente, ¿no? Los lamparines, ampollas, mecheros, a veces hasta para ir a los servicios higiénicos, ¿no? Tú estás en un lugar y la casa, dentro de la casa, a veces la casa ni ventanas tienen, y el baño o el servicio higiénico o el pozo ciego o ¿no? El pozo séptico, digamos, está alejado de la casa y tú tienes que salir de la casa, caminar un pequeño bosque para ir, ¿no? Y tienes que ir con una lámpara. ¿Para qué es la lámpara? Para que alumbre dónde vas a pisar. Tú puedes pisar un sapo, puedes pisar una culebra, ¿sí o no? Puedes tropezarte con una piedra. Entonces, ¿qué hace la lámpara? Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Por qué lumbrera a mi camino? Porque de repente yo estoy tomando en una noche o un lugar o una zona muy boscosa y está todo oscuro y son las estrellas las que me iluminan más o menos por dónde va el sendero. En este mundo de oscuridad, en este mundo de oscuridad, la palabra de Dios es lámpara a mis pies para no tropezar. Y lumbrera mi camino porque me señala qué sendero estoy tomando y no me estoy yendo por uno contrario o me estoy metiendo en la oscuridad, sino estoy en el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? El Señor Jesucristo es el camino, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿quién lo guía? La palabra de Dios. ¿Y cómo lo entiendo? Por el Espíritu Santo. Todo esto que estoy hablando solamente del versículo 105. ¿Te imaginas? Y no quiero hacer una prédica a esto porque esto es un estudio. Pero ¿qué más es la palabra de Dios? Es una espada. La espada es parte del equipo, de la armadura del soldado, del guerrero de Dios, del casco, de la coraza, del cinturón, de los zapatos, ¿ya? Del escudo. La espada es el único instrumento o la única arma que es defensiva ofensiva. ¿Y qué dice Efesios 6:17? Y tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es esta espada? La palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios. ¿Ya? Y acá quiero hacer un paréntesis y hablar de mis hermanos cristianos. Muchos hermanos agarran su Biblia y dicen, esta es mi espada. Dice, yo estoy con mi espada. Pero nunca la leen. Nunca hacen estudios bíblicos. Nunca memorizan versículos. Entonces tú puedes tener una biblioteca de Biblias, llenecito, un estante, una biblioteca llena de Biblias y no tener una sola espada. Porque no es una espada, tienes una espada para que le agarres a bibliazos a la gente. No, la espada tiene que estar acá y acá, en tu corazón. Y ahí vamos al Salmo 119, 9, 10 y 11, dice, el 10 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. ¿Te imaginas? Esto es maravilloso, genial. Si tú no te estás deleitando con este taller, definitivamente todavía, de repente, Dios quiera que te dé la iluminación a través de su Santo Espíritu. ¿Qué más? Vamos terminando con la escritura. La característica de la Biblia son unidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Ya, eso se vuelven principios bíblicos. Es inerrante. O sea, no tiene errores. No tiene errores. Que haya copias, errores en las copias, es totalmente diferente. Pero no tiene errores. Es veraz. No miente. Tiene la verdad. Es santa porque procede de Dios. Enseña una doctrina santa.
y nos conduce a la santidad. Eso es cómo debemos caminar nosotros en este mundo, hasta que lleguemos. Somos peregrinos. La palabra de Dios dice que somos extranjeros y peregrinos. Yo siempre hago ese ejemplo, ¿no? De cuatro conceptos. Hablo del fugitivo. ¿Quién es el fugitivo? El fugitivo es alguien que está huyendo. No puede regresar a su casa, porque está huyendo, porque la ley lo está esperando en su casa. Está huyendo, ese nunca va a volver. ¿Ya? El errante es alguien que va de un lugar a otro sin tener paradero fijo ni saber cómo vivirá, qué será del mañana. Ese es un errante. Pero la palabra de Dios nos dice que somos extranjeros y peregrinos. ¿Quién es un extranjero? Nosotros somos extranjeros. ¿Por qué? Porque yo puedo haber nacido en un país y tengo un gentilicio por el país en que he nacido, pero ya no soy de este país. Por eso que a mí me descuadra mucho cuando yo veo de repente mundiales de fútbol o cosas así que entre países y cosas de países, o guerras, o preferencias entre países, o incluso entre hermanos, ¿no? Este hermano es de ese país, ¿no? Y como mi país tiene rivalidad con ese país, entonces se miran incluso de reojo, ¿no? O no se tratan, porque son de países diferentes. Eso ya no hay para un cristiano, porque un cristiano es extranjero en esta tierra. ¿Por qué es extranjero en esta tierra? Porque su nacionalidad es celestial. Tú tienes un documento ya, válgame la analogía, tú tienes un documento celestial, tú ya no eres de acá, tú eres un extranjero, donde hayas nacido. Y si tienes un hermano cristiano que es de un país que tiene antecedentes enemigos con tu país, ya no, porque son hermanos en Cristo, tienen la misma nacionalidad, no pueden ser enemigos. Las fronteras son para los hombres. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay tal cosa que yo, que mi barrio, claro, nos sentimos orgullosos, pero no podemos llegar al extremo, ¿me entiende? Grupos incluso han llegado a ofender a hermanos por comentarios, digamos, discriminatorios o malintencionados entre hermanos cristianos, ¿no? Justamente por partidos de deporte, cualquier otra tontería, ¿no? Entonces somos extranjeros acá, mi hermano, entiéndelo así. ¿Y qué más dice que somos? Peregrinos. ¿Quién es un peregrino? Alguien que va caminando a casa. Alguien que va caminando a casa. Somos peregrinos, estamos caminando a casa. Acá no es nuestra casa. Acá no, acá estamos temporalmente. Allá es nuestro hogar. Nuestro Señor dice en su palabra que Él ha ido adelante y va a preparar morada para nosotros. Y en la casa de su Padre hay muchas moradas. O sea, tranquilo, tranquilo. Ahí no tocará, no, pero me tocará una parcelita, ¿qué será? De repente me toca una mala carne. Tranquilo, eso es para acá, para allá no. ¿Ya? Cierro paréntesis, avanzamos. Cierro con este escrito anónimo. Me gusta mucho, me gusta mucho. Dice, este libro contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, el destino de los pecadores y la bienaventuranza de los creyentes. Sus historias son verdaderas, sus secretos son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado. El cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es su tema principal. Nuestro bienestar es su propósito y la gloria de Dios es su finalidad. Debe llenar la mente, gobernar el corazón y guiar los pasos. Léela con calma, con frecuencia y con oración. Te ha sido dada en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Incluye las mayores responsabilidades, recompensará los mayores trabajos y condenará a todos los que tratan con ligereza su sagrado contenido. Me gusta mucho, me gusta mucho. Así que la Biblia es escrita por hombres, autores de hombres, pero tiene autoridad divina, inspiración divina. Es la palabra de Dios y está acá para guiarnos, para enseñarnos, para capacitarnos, para escuchar la voz, para conocer a nuestro Dios, a nuestro Señor. Cuídense mucho. Dios me lo bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.